soy Natalia Calviño, tengo 30 años, soy traductora médica y literaria de inglés a español y de español a inglés y trabajo como traductora autónoma desde marzo de 2021 a tiempo parcial porque lo compagino también con otro trabajo en el sector farmacéutico, trabajo en una multinacional también, en la que de vez en cuando también traduzco textos médicos. Al poquito de hacerme traductora autónoma, me di de alta como socia de ASETRAD, que es la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que pude tomar porque conoces a un montón de compañeros nuevos, hay muchísimas actividades y cursos y la verdad es que está muy bien. En cuanto a mi formación, me gradué en Traducción e Interpretación a través de la Universidad Internacional de Valencia. Y este año he completado el máster en traducción editorial también en la misma universidad. Tengo el curso de especialista en traducción médica por Trágora Formación y me pareció muy completo si se está buscando algo sobre traducción médica porque la verdad es que fue un curso muy práctico y muy útil. Y una curiosidad sobre mí es que nací en Londres, en Reino Unido, pero llevo ya 21 años viviendo en España. Así que de cierto modo estoy un poco dividida entre ambas culturas, pero la verdad que bueno, me siento muy a gusto en ambos sitios. Y cuando tengo tiempo libre me encanta leer, hacer deportes, salgo a correr, entreno fuerza, hago yoga o salgo a pasear. ¿Por qué decidiste dedicarte a la traducción médica y literaria? Bueno, dicen que son las especialidades las que nos eligen a nosotros y no al revés, y yo creo que en mi caso fue un poco así, porque siempre me ha encantado la literatura, el mundo editorial, y desde pequeña los libros fueron una parte muy importante de mi vida. Eran como mi refugio, ese momento de desconexión un poco del día a día y de entrar a mundos imaginarios, ¿no? Y antes de empezar a estudiar el grado en traducción, de hecho estaba estudiando un grado diferente que era el de estudios ingleses y no me gustaba mucho, la verdad. Ahí tuve una asignatura de traducción que de hecho fue traducción literaria y me gustó tanto que me puse a mirar si existía algo, no sé, algo relacionado con la traducción que pudiese centrarme en ello y vi que existían grados de traducción, así que dije, es el momento, hago el cambio. Y al terminar el grado decidí que lo que más claro tenía era que quería especializarme en traducción literaria, así que un año después empecé el máster de traducción editorial, que de hecho he terminado este año. Y luego en cuanto a la traducción médica, la verdad es que nunca fui muy de ciencias, pero llevo casi 4 años trabajando en una empresa del sector farmacéutico, en una CRO, y me adentré como en un mundo completamente desconocido para mí, pero que me llamó muchísimo la atención y cada vez me interesaba más. Entonces dije, ¿por qué no traducción médica? Me gusta este ámbito, me gustan los textos, el tipo de textos con los que se trabaja y fue entonces cuando decidí especializarme en traducción médica. ¿Cómo conseguiste tus primeros trabajos como traductora? Tengo que admitir que los primeros trabajos tuve mucha suerte con ellos porque me llegaron a través el primero fue a través de un familiar y el segundo fue a través de una compañera del sector. Me ayudaron muchísimo porque fue justo la oportunidad que estaba buscando y fue así un poco como metí el pie en el sector de la traducción. También es verdad que llevo un año como autónoma y si algo he hecho es enviar cientos de currículums, creo que eso también afecta en mucho. Desde el primer momento envié muchísimos currículums, me dediqué muchas horas a buscar clientes y quieras que no, eso me ayudó mucho también a conseguir más trabajo. La verdad que todos los clientes y todo el trabajo que ha ido llegando después ha sido una mezcla entre búsquedas que yo he hecho para buscar clientes potenciales, pero también
muchas recomendaciones por parte de otros compañeros y compañeras del sector, que se agradece mucho porque te demuestra que hay una comunidad muy buena en el sector de la traducción. Y bueno, así fue como conseguí empezar. ¿Trabajas con colegas o profesionales de otros rubros para los proyectos de traducción? Pues la verdad es que tengo la enorme suerte de que en mi familia no somos muchos, pero los que somos tenemos profesiones bastante diferentes. Y entre ellas hay una doctora, que es mi hermana, y digo por eso que tengo la enorme suerte, porque cuando estoy trabajando en un texto médico y a lo mejor me surge una duda sobre un término que no consigo dar con el adecuado, buscando en los diferentes recursos o manuales, recurro a ella. O cuando quiero conocer un poco más acerca de un proceso, y creo que no hay mejor que un médico para explicar cómo funciona, para mí es algo muy importante a la hora de trabajar en una traducción, y creo que contar con alguien del sector, alguien que se dedique a ese campo en el que tú estás especializada, es muy útil en estos casos, porque nos puede venir muy bien conocer la información o el proceso o el término desde un punto de vista del profesional de ese sector, en este caso médico. Porque al final, bueno, son los que se dedican a ese campo y los que más conocimientos pueden tener sobre estos temas. Y luego algo que también me resulta muy útil es tener una red de contactos. Yo tengo una creada con compañeros y compañeras del sector de la traducción, tanto con mis mismas especialidades como con otras diferentes, porque creo que es muy útil, sobre todo cuando nos contacta un cliente, no tenemos disponibilidad a lo mejor para trabajar con él en ese momento, y entonces podemos derivarle a algún compañero que sí, que pueda tener disponibilidad, y que tengamos esa red de colaborar entre unos y otros y pasarnos trabajo cuando uno no puede o necesita ayuda. Y también creo que es muy útil porque muchas veces ofrecemos una lista de servicios y hay compañeros que tienen servicios que complementan a los nuestros, y a lo mejor un cliente, si nos pide ese servicio que nosotros no damos, siempre tenemos esa lista de contactos a los que recurrir cuando pasa esto y sabemos a quién derivarle. Creo también que es una gran forma de no cerrarse puertas y que demuestra que, sobre todo hoy en día, es muy importante rodearse de otros profesionales y de compañeros con los que colaborar. ¿Qué CAT tools recomiendas para traducción y posedición? La verdad es que no suelo trabajar con muchas herramientas de traducción asistida, excepto cuando colaboro con algunas agencias de traducción. Con agencias he trabajado más con Trados y Memsource principalmente, pero tengo experiencia también trabajando con Wordfast y Omega-T. Memsource es con la que más he trabajado y la verdad me parece una herramienta muy cómoda de utilizar y bastante sencilla. Enseguida te haces con ella, con cómo funciona, y a mí me gusta, la verdad. Trados, bueno, es sin duda la herramienta por excelencia en el sector de la traducción. Es la CAT tool que más se utiliza y la que más suelen pedir en este sector. La verdad es que con Trados he trabajado puntualmente, pero hace un mes compré la licencia porque, bueno, me empezaron a llegar varios proyectos en los que era imprescindible trabajar con Trados, y lo cierto es que yo llevaba un tiempo queriendo comprar la licencia y dije, bueno, creo que no hay mejor momento que este en el que me están ofreciendo proyectos que requieren Trados. Me parece más compleja que Memsource o que otras herramientas de traducción asistida, y bueno, la verdad es que he tenido que hacer algún que otro curso para refrescar la memoria sobre cómo funciona, pero sí que es cierto que Trados es la herramienta que me parece la más completa con la que trabajar, y muy buena inversión. Y luego Wordfast la utilicé bastante hace unos años, sobre todo en la carrera, así que me parece muy buena opción
para quienes están empezando a traducir o quieren empezar a trabajar con herramientas de traducción asistida. Y Omega T lo mismo, la verdad que aparte de gratuitas son más sencillas de utilizar y bueno, son las que recomiendo. ¿Cuáles son los proyectos que más has disfrutado? Me gusta esta pregunta. La verdad es que he disfrutado con muchos, pero creo que los que más me han gustado han sido unos proyectos de traducción médica que me encargaron. Consistían en la traducción de varios artículos de investigación acerca de la COVID-19 y los autores querían publicarlos en unas revistas científicas. Fue un proceso largo y complejo porque más allá de la terminología era un proceso largo porque había que hacer muchos cambios según la revista lo iba solicitando. Luego había cambios por parte de los autores que yo tenía que volver a revisar. Se hicieron muchas adaptaciones, muchas revisiones, muchas correcciones hasta adaptar los textos a lo que la revista solicitaban y aún así estos proyectos me hicieron mucha ilusión porque después de tanto trabajo que se alargó varios meses, los autores consiguieron publicar en las revistas que querían y me hace especial ilusión porque saber que fui parte de ese proceso, que yo ayudé a que ese texto llegara a publicarse en esa revista y que fuera mi traducción lo que aparecía, me hizo muy feliz. La verdad es que fue bastante chulo. ¿Prefieres la comida española o la inglesa? ¿Cuáles son tus platos favoritos? Buena pregunta. Hay muchos platos ingleses que me encantan y que muchas veces echo de menos, como los sausage rolls, el desayuno inglés, los fish and chips. Todo muy sano, lo sé, pero ahora muchos de estos productos están disponibles en España también, pero sí que es cierto que viniendo de Inglaterra noto que no son iguales, o sea, el sabor no es el mismo y bueno, hacen que los eche de menos aún más. Pero tengo que decir que la comida española me gusta muchísimo. Creo que no podría vivir sin una buena tortilla de patatas o unas croquetas, jamón, el cocido y bueno, más allá de los platos típicos, aquí en España se trata de la variedad de comida que hay, ¿no? Del tipo de dieta que tenemos. Se come mucha más fruta, mucha más verdura y eso es algo que a mí me encanta y que es que lo necesito. Y así que si tengo que elegir entre ambas, me quedo con la española, lo siento. Pero creo que lo ideal es una combinación de las dos.